Bien, en este video todo garabateado que veíamos previamente, trataba yo de explicarles que el globo ocular pues es una esfera que está compuesta básicamente por tres capas que de afuera hacia adentro, perdón, son la esclerótica o esclera, la úvea, que está compuesta por coroides, por cuerpo ciliar e iris, y la retina. La capa funcional es la retina, la más interna, la que pintamos de amarillo y que decíamos que está compuesta por miles de axones que conforman el nacimiento de un nervio exclusivamente sensitivo, que es el segundo par craneal o nervio óptico, cuya función de este segundo par craneal es darnos la visión, por un lado la agudeza visual, que es decir, la precisión, la claridad, la resolución, y por otro lado nos da también los campos visuales, que es el área que podemos abarcar nosotros con nuestra vista, ya sea con uno o con dos ojos abiertos, hacia la periferia, hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Y decíamos que la retina está nutrida por las ramas de la arteria y también de la vena central de las retinas, que vienen dentro del paquete del nervio óptico, de ese segundo par. En el centro vienen estos dos vasitos, la arteria y la vena central de la retina, y no olviden que la esclerótica se continúa con la dura madre sobre el nervio óptico, mientras que la coroides y la retina se van a continuar sobre el mismo nervio óptico con la aracnoides y la pía madre. Recuerden que al complejo formado por coroides, cuerpo ciliar e iris se le llama uvea, y hay una uvea anterior compuesta por cuerpo ciliar e iris y una uvea posterior compuesta por cuerpo ciliar y coroides. Recuerden la ubicación de la córnea, lo que es la cámara anterior, que está llena de humor acuoso. Recuerden lo que es el limbo. Y pues todo lo que comentamos en el video anterior. Si seguimos trabajando sobre la misma imagen, pero ya sin tanta rayonadera, vamos sobre el cristalino. El cristalino es una lente biconvexa que aquí estoy delimitando. Es una lente biconvexa que está detrás del iris. Recuerden que es el iris cortado. Este es el iris cortado. Está cortado aquí. Esta es la córnea. Y este hueco que está aquí es la cámara anterior. El cristalino está detrás del iris. Ubiquémonos. La córnea está adelante del iris, el cristalino está atrás del iris. Entre la córnea y el iris hay un hueco amplio, normalmente, que se llama cámara anterior, y entre el iris y el cristalino hay un pequeño espacio que vamos a ver en otras láminas en un corte sagital más claramente. Este pequeño espacio que hay entre el iris y el cristalino se llama cámara posterior. Recordemos que la esclera, que es la capa más externa del ojo, se une a la córnea formando el limbo, ¿sí? El limbo esclerocorneal. Acá se continúa nuevamente la esclera. Y recordemos que el iris se continúa con el cuerpo ciliar. Todo esto es el cuerpo ciliar. Todo esto que vemos aquí es el cuerpo ciliar. Del otro lado no se ve tan amplio, pero vamos a dibujarlo nosotros. ¿Sí? Todo esto sería el cuerpo ciliar. Y luego se va a continuar con la coroides para completar la úvea. Cuerpo ciliar. Vamos a cambiar de color. Este es cuerpo ciliar. Este es cuerpo ciliar. Recuerden, no es que haya dos cuerpos ciliares, es el mismo cuerpo ciliar, pero está
todo alrededor, ¿no? Es decir, si continuáramos esto así, el cuerpo ciliar está todo alrededor, formando el globo ocular. Un poquito de imaginación. El cuerpo ciliar es una parte de la uvea sumamente vascularizado, y este cuerpo ciliar en su parte más anterior trasuda, ¿sí? Trasuda por delante del cristalino, va a trasudar un líquido que no es ni más ni menos que el humor acuoso. Les acabo de mencionar que la cavidad o el hueco que está entre la córnea y el iris se llama cámara anterior, y que el espacio pequeño que está entre el iris y el cristalino se llama cámara posterior. Ambos espacios reciben el humor acuoso que se produce, insisto, en los cuerpos ciliares. El humor acuoso drena, cae hacia la cámara posterior en primera instancia, es decir, entre el iris y el cristalino, y luego a través de la pupila pasa a la cámara anterior. Este humor acuoso es el que va a darle tensión al segmento anterior del ojo. Bueno, ¿y qué es el segmento anterior? Bueno, se los voy a anotar acá para que nos quede bien claro. No quiero que se me vayan a confundir entre lo que es cámara anterior y cámara posterior y lo que es segmento anterior y segmento posterior. Si hablo de cámara anterior, es el espacio que está entre córnea e iris. ¿Ok? Es este espacio que está entre córnea e iris. Si hablo de cámara posterior, es el espacio que está entre iris y cristalino, que es un espacio más pequeño. Aquí está el cristalino, ¿okay? Es un espacio mucho más pequeño. Pero estoy hablando de cámaras. Entre la cámara posterior y la cámara anterior, entre ambas forman el segmento anterior del ojo. ¿Ok? Y todo lo que está detrás del cristalino, el cristalino forma parte del segmento anterior. Todo lo que está detrás del cristalino es el segmento posterior. Es decir, voy a pintar de negro la separación entre lo que es el segmento anterior, que es todo lo que está delante de la línea negra, y el segmento posterior. El segmento posterior, muchachos, está formado principalmente por el vítreo, el humor vítreo, que es esta es la cámara vítrea. O si quieren llamarle segmento posterior, es lo mismo. Las paredes, las tres capas que forman las paredes del globo ocular son otro boleto. Esas no son ni segmento anterior ni segmento posterior. Esas son simple y sencillamente los límites del globo ocular. Si me apuran un poquito les diré, bueno, la esclera se continúa hacia adentro con el segmento posterior, la córnea se continúa hacia adentro con el segmento anterior, ¿sí? Pero las paredes simple y sencillamente conforman y dan molde a lo que es el globo ocular. Pudiéramos decir que el tope, eso sí, que el tope de la cámara vítrea o del segmento posterior, vamos a llamarle segmento posterior, que el tope es la retina.
Ahí termina el segmento posterior porque la retina es la capa más interna del globo ocular. No olviden que la retina, lo dije en el video anterior y lo repito ahora, la retina es el nacimiento del segundo par craneal o nervio óptico. ¿Ok? Bien. El líquido que sale de los cuerpos ciliares y que dijimos recibe el nombre de humor acuoso, baña entonces todo el segmento anterior. Y ese líquido, ese humor acuoso, se está produciendo constantemente ahí en los cuerpos ciliares, y ese líquido le da al segmento anterior una tensión, ¿sí? Le da una tensión que debe oscilar entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio. Si esta tensión debe ser, de hecho es necesaria para evitar que el iris se vaya a pegar hacia atrás con el cristalino o que se vaya a pegar hacia adelante con la córnea, lo cual es más difícil porque la cámara posterior entre el iris y el cristalino es mucho más pequeña, pero de cualquier forma pudiese suceder. ¿Okay? Le da esta tensión. Sin embargo, esta tensión, si aumenta, puede ser, y de hecho lo es, sumamente peligrosa para todo el ojo como órgano, porque nos genera una enfermedad que ustedes ya han escuchado hablar de ella, que se llama glaucoma. ¿Okay? Cualquier tensión ocular por arriba de 20 milímetros de mercurio nos estará hablando de un glaucoma. La pregunta, desde luego, aquí es, bueno, ¿y si el humor acuoso se está produciendo constantemente en los cuerpos ciliares? Si es un trasudado de los cuerpos ciliares, ¿sí? Si es un trasudado de los cuerpos ciliares y se está produciendo constantemente, pues lo obvio es que tiene que drenar por algún lado, porque si no drena por ningún lado, entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que la presión va a ir aumentando constantemente dentro del segmento anterior e inevitablemente nos produciría un glaucoma. Bien, para eso existe un desagüe. Ese desagüe es ese agujerito que ven ustedes aquí y que también se alcanza a ver por acá. Ese conductito que está todo alrededor del ojo, en el ángulo irido corneal, ¿sí? Es decir, este ángulo que forman el iris y la córnea, ángulo irido corneal, ¿sí? Ese conductito recibe el nombre de canal de Schlemm. El canal de Schlemm se encarga de llevar, ahora sí lo voy a dibujar, ese es un hoyito, acá está el otro hoyito, lo voy a pintar de negro. Ese canal de Schlemm se encarga de llevar el excedente de humor acuoso hacia las venas acuosas que están por debajo de la esclerótica. No se angustien mucho ahorita por el nombre, más adelante lo vamos a explicar más detenidamente, pero lo que quiero decirles aquí es que el humor acuoso no es estático, ¿no? El humor acuoso es dinámico, se está produciendo constantemente y se está reabsorbiendo constantemente, igual que el líquido cefalorraquídeo. Se produce, se consume, se produce, se consume, pero siempre debe haber suficiente humor acuoso para evitar las adherencias entre iris y cristalino hacia atrás o entre iris y córnea hacia adelante, dándole esa tensión al ojo que, repito, debe ser entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Eso nos permite a nosotros ver perfectamente, siempre y cuando, y también permite
que la pupila sea redondita. Si hubiera adherencias por falta de humor acuoso o por inflamación del iris, si hubiera adherencias del iris con la córnea o del iris con el cristalino, entonces la pupila se deformaría, la pupila no sería redondita, la pupila se vería, no sé, imagínense ustedes, aprovechando que estoy con el color negro, imagínense una pupila así. Si yo veo una pupila así, hueva, inmediatamente pienso en que hay una inflamación del iris y que ese iris está pegado o hacia adelante con la córnea, que es menos probable, o hacia atrás, ¿sí? O hacia atrás con el cristalino. Cuando se inflama el iris, a eso se le llama iritis. ¿Okay? Y si se inflama el iris y el cuerpo ciliar, pues es una uveitis anterior. ¿Okay? Una uveitis anterior. Uveitis anterior es la inflamación de iris y cuerpo ciliar. O también la pueden llamar iridociclitis. El término ciclitis significa inflamación del cuerpo ciliar. Iridociclitis, inflamación del cuerpo ciliar y el iris. Desde luego que a simple vista pues es difícil, muy difícil saber si es una iritis nada más o es una iridociclitis, ¿no? Esto ya el oftalmólogo tiene sus instrumentos especiales, pero si ustedes ven una pupila hueva, así, o deforme, vaya, 90% es porque hay adherencias. Y si hay adherencias, que dicho aquí entre paréntesis, las adherencias, ¿sí? Las adherencias entre el iris y la córnea, o el iris y el cristalino hacia atrás, iris y córnea hacia adelante o iris y cristalino hacia atrás, se les llaman sinequias. Sinequias anteriores o anterior, si es hacia adelante, si es del iris con la córnea, o sinequia posterior, que es lo más frecuente, si es la adherencia del iris con el cristalino. Volviendo al cristalino, muchachos, es una lente biconvexa, decíamos nosotros, que no está formada por células, estuvo inicialmente formada por células que perdieron su núcleo, se convirtieron en fibras transparentes. El cristalino se puede deformar, se puede estirar, se puede hacer redondo, se puede hacer huevo, es decir, una forma ovoide. Es moldeable el cristalino y es el segundo órgano de refracción. Recuerden que en la clase anterior vimos que los tres órganos de refracción del ojo son primero la córnea, en segundo lugar, vamos a poner aquí número 1, la córnea. Segundo órgano de refracción, número 2, el cristalino, y tercer órgano de refracción, 3, el vitrio, que ya nos tocará hablar del vitrio un poquito más adelante. Bien, este cristalino no está suelto ahí en el ojo, sino que pende de una buena cantidad de fibras, aquí no se ven, pero están todo alrededor, de una buena cantidad de fibras elásticas que lo mantienen en su sitio, y esas fibras elásticas salen del cuerpo ciliar. Esas fibras elásticas, vamos a poner acá, bueno, aquí ya la córnea lo tapa, ¿sí? Esas fibras elásticas reciben el nombre de zónula de zinc. ¿Okay? Zónula de zinc, algunos autores la escriben con Y, otros con I latina, yo lo estoy poniendo con I latina, zónula de zinc. Esta zónula de zinc
puede traccionar al cristalino, es decir, se pueden contraer y jalar al cristalino y hacerlo ovoide, o pueden, por otro lado, pueden relajarse y hacer que el cristalino cambie de forma. Esto lo vamos a explicar de una manera más detallada más adelante cuando hablemos específicamente de lo que son los cuerpos ciliares, la sonula de zinc y el cristalino, porque sucede una cosa muy curiosa aquí. El cuerpo ciliar tiene un músculo que es el músculo ciliar, y ese músculo ciliar pues de alguna manera controla la sonula de zinc, sí, pero la controla de una manera muy particular que ya es motivo de otra clase. Bien, hasta aquí este video, en donde más que nada lo que les quería yo aclarar, lo que es el segmento anterior y el segmento posterior del ojo, que no me lo confundan con las cámaras. Y otra cosa muy importante, el humor acuoso está en todo el segmento anterior, es decir, el segmento anterior está formado por la cámara anterior y la cámara posterior. ¿Cuáles son los límites? Hacia adelante la córnea, hacia atrás el cristalino, en medio el iris. Y la pupila, por supuesto, que la pupila sirve tanto para que entren las imágenes como para que pase por ahí el humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿no? La existencia del drenaje del humor acuoso, el humor acuoso se produce en cuerpo ciliar, pero se produce constantemente y se tiene que estar reabsorbiendo constantemente, y lo hace, dijimos, en los conductos o canales de Schlemm. El segmento posterior está formado por la cámara vítrea, que termina hacia atrás en la retina. Esta cámara vítrea está ocupada por un cuerpo gelatinoso que es el humor vítreo. Ahí disculparán lo feo de la letra, pero no crean que tiene mucha precisión esta tablet. El humor vítreo, ¿sí? Y el humor vítreo, a diferencia del humor acuoso, es prácticamente estático, ¿sí? Se renueva nada más bajo ciertas circunstancias, pero es prácticamente estático, es decir, no se está reciclando constantemente. El humor vítreo vamos a ver que es rico en ácido hialurónico, que es un glucosamino glucano no sulfatado, es viscoso y le da tensión y le da forma al segmento posterior del ojo. Toda la cámara vítrea está llena de humor vítreo, y este humor vítreo, que repito, no es tan reciclable como lo es el humor acuoso, ya lo traemos prácticamente de fábrica, pero desde luego que conforme vamos creciendo, el ojo va creciendo también. El ojo deja de crecer más o menos hasta los 8 años aproximadamente de edad, y vamos a ver cómo este humor vítreo ya llega un momento en que deja de estarse produciendo constantemente, porque ya su estructura gelatinosa, ¿sí? Su estructura gelatinosa no le permite producirse más, porque él mismo obstruye las vías de producción, que es el tejido conectivo que rodea a todo lo que es la pared del globo ocular. Entonces, este humor vítreo es prácticamente estático, está compuesto principalmente por ácido hialurónico, por agua y por algunas sales minerales, y desde luego que es completamente necesario para proteger el segmento posterior y proteger a la retina. ¿Sí? Bien, entonces la finalidad de este video era pues identificar lo que es el segmento anterior, lo que es el segmento posterior, de qué están compuestos, dónde se produce el humor acuoso. Me faltó decir que el humor acuoso es mucho más fluido, es acuoso,
es un poco fluido, un poco denso, circula como si fuera agua, mientras que el humor vítreo, dijimos, es gelatinoso. ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿De dónde sale o dónde proviene el humor vítreo? Que es de las paredes de la parte posterior del globo ocular. ¿Por dónde drena el humor acuoso? El humor vítreo no necesita drenar porque no se está produciendo constantemente. ¿Cuál es la tensión normal del segmento anterior? Y desde luego lo que significaría en un momento dado que la tensión del globo ocular aumentara, lo que se llama glaucoma, o que la tensión del globo ocular pudiera disminuir o que el iris se inflamara, lo que nos puede generar adherencias, ¿no? Adherencias entre el iris y el cristalino hacia atrás o entre el iris y la córnea hacia adelante, a lo que llamamos sinequias, ya sea anteriores o posteriores. Bien, terminamos el tercer video y posteriormente continuaremos en la siguiente clase. Continuaremos explicando ya algo más referente a los anexos, pero antes de eso vamos a ver esta lámina, que es la misma que hemos estado viendo, pero con un poco de explicación. Nos dice: el órgano es el órgano de la vista, el ojo, perdón, es el órgano de la vista. Este es un globo hueco, casi esférico, lleno de líquidos o humores. La capa o túnica externa, que es la esclerótica o blanco del ojo, que ya lo comentamos, y la córnea, ¿sí?, que también ya la comentamos, es la lente convexa que va a formar un espacio por delante del iris. Nos dice, la capa túnica externa es fibrosa y protectora. La capa de la túnica media, compuesta por coroides, cuerpo ciliar e iris, es vascular. Ya dijimos que esa coroides, cuerpo ciliar y iris, todo ese complejo se llama uvea y es vascular. La capa más interna o retina es nerviosa o sensorial. También dijimos, formada por axones, donde nace el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Por otro lado, los líquidos del ojo están separados por el cristalino en humor vítreo, detrás del cristalino en el segmento posterior, y el humor acuoso por delante del cristalino en el segmento anterior. El cristalino en sí es flexible y está suspendido por ligamentos que le permiten cambiar de forma para enfocar la luz en la retina, la cual está compuesta de neuronas sensoriales. El cristalino es el segundo órgano de refracción. El humor vítreo es el tercero. Recuerden, la córnea es el número 1, el cristalino es el número 2, el vítreo es el número 3. Aquí pueden ver ustedes este puntito, que es este mismo que está acá y que está todo alrededor del ojo, que es el conducto, dijimos, de Schlemm. Son dos M's, Schlemm. ¿Okay? Segmento posterior, segmento anterior. ¿Okay? Acá está el nervio óptico, la arteria y las venas centrales de la retina salen por aquí, se ramifican para dar irrigación a todo lo que es la cámara vítrea, pero especialmente desde luego a la retina. Y ya saben ustedes, ya dijimos, la esclera, tanto la esclera como la coroide se continúan con las leptomeninges encima del nervio óptico. Bien, terminamos este tercer video, espero haber sido claro. Ya saben ustedes, si hay alguna duda al respecto, en clase la podemos aclarar. ¿Sí? Continuamos en breve con los siguientes videos.